Deberes de los comerciantes. La profesión mercantil por sí misma impone a quienes ejercen algunos deberes jurídicos y eventualmente algunos derechos. Vamos a comenzar viendo lo que son los deberes de los comerciantes. ¿Ok? El primer deber al que vamos a hacer referencia es la publicidad mercantil. La publicidad legal mercantil se efectúa mediante circulares e inscripciones de anuncios en el periódico oficial, por una parte, y por otra parte, a través del registro de comercio. Yo no comparto esta posición de la doctrina en el sentido de que me parece que confunden lo que es publicación con lo que es publicidad. Eh, para mí publicidad es precisamente que se tenga acceso a la información, es decir, que sea de carácter público. Por ejemplo, los registros que lleve, valga la redundancia, el registro público de la propiedad, que son de acceso público, o que yo tenga acceso a los libros contables de la empresa, por ejemplo, o que yo tenga acceso a los contratos que haya firmado de la empresa, pero más que todo se refiere a la publicidad del acceso, es decir, que el acceso a la información sea público. Para esto está el registro eh, nacional de la propiedad, que es donde se lleva el registro mercantil, como vamos a ver más adelante. La publicación es lo que se refiere a la primera parte del enunciado, que habla de la inserción de anuncios en periódicos oficiales. Eso es publicación, a mi entender. Ok, prosigamos. La obligación legal de publicidad tiene interés para los terceros y no debe nunca de desaparecer, sino que debe de perfeccionarse. Solo por medio de esta publicidad es que quienes contratan con un comerciante pueden permanecer al tanto de los actos que afectan su negociación e incluso que dejan eh, dar cuenta de cuando una persona, perdón, es propietaria o es del comercio, en el caso de las personas jurídicas, cuando una persona es socia, cuando no es socia, cuando yo soy dueño del establecimiento, cuando no soy dueño del establecimiento. Que a tal efecto, a veces es insuficiente el registro público de comercio, ya que no es posible estar consultándolo constantemente para conocer los cambios que en él se inscriban y que podrían llevar al público, eh, perdón, llegar al público a través de un sistema de publicidad, ¿verdad? Es decir, em, no es que nosotros vamos a estar a cada rato yendo al registro público para ver si es cierto o no. Esto es una crítica que la doctrina le está haciendo. Ok, deberíamos de utilizar medios tecnológicos para facilitar esto. Ok, eh, gracias a este tipo de críticas es que, bueno, ahora tenemos el registro público de la propiedad, ¿verdad? En versión digital, es decir, lo podemos accesar por internet y así es mucho más fácil la consulta, pero esta crítica se hizo años atrás cuando eso no existía. Igual siempre ha de buscarse la perfección o la mejoría en eh, este tipo de servicios porque ustedes saben que el mundo del comercio es constantemente cambiante y es muy dinámico. Entonces, perfectamente yo puedo ser dueño hoy de una empresa o ser socio hoy de una empresa, pero mañana no. Y a la hora de contratar los terceros, o las personas ajenas a la relación entre la sociedad y yo, por ejemplo, no tienen por qué saber si yo estoy actuando en calidad de representante legal de la propiedad o no. O si yo dejé de ser representante legal hace una hora de la sociedad y ellos creen que todavía tengo la investidura y por tanto pueden contratar con la sociedad a través mío o no. Ok. En cuanto al registro de comercio, ¿quiénes deben de inscribirse? Bueno,
erróneamente se consideró que sería incompatible con la libertad de comercio imponer a los comerciantes la obligación de inscribirse en el registro de comercio. Se estableció la obligatoriedad de la inscripción para los comerciantes colectivos y para los individuales es potestativa. En nuestro caso, nosotros en Costa Rica solo inscribimos a los colectivos, los individuales no se inscriben. Y por regla general es el comerciante el que llega a solicitar, en este caso cuando uno constituye una sociedad, uno le solicita al registro que la inscriba, porque una vez que se da la inscripción al registro es cuando se adquiere personalidad jurídica, antes no. ¿Ok? Ok, ¿dónde y cómo se hace? Bueno, se hace en el registro público de la propiedad, sección mercantil, ¿verdad? El registrador no está facultado para rehusar la inscripción del documento. Es decir, cuando uno llega a ventanilla, en buena teoría, a presentar la escritura, ellos no deben rechazar o no están facultados para rechazar el documento. Pero esto no debe entenderse como que la prohibición se extienda a negar al registrador la facultad de examinar los requisitos formales de los documentos presentados para su inscripción y de negarla en caso de que no se satisfagan esos requisitos. Es decir, si bien es cierto, ellos en buena teoría no pueden rechazármela en ventanilla, sí pueden revisármela, por lo menos de manera rápida, para ver si se cumplen todos los requisitos o no, y aceptármela para que después ya el registrador que va a ingresar los datos en el sistema, sí haga una evaluación ya más detallada, a ver si hace falta algún requisito o algo está mal expresado, eh, y prevenir para que se haga la corrección pertinente. ¿Ok? ¿Qué requisitos debe tener la, el acta constitutiva de una sociedad? Bueno, a manera general, ¿verdad? Para que ustedes más o menos tengan una noción de qué es lo que debe contener, bueno, se deben de identificar los socios, es decir, nombre, apellidos, eh, estado civil, si es mayor de edad o no, si actúa en representación de alguien o no. Si actúa en representación de alguien, hay que identificar al que se está representando también. Domicilio, profesión, número de cédula. Después se debe dar el nombre de la sociedad, de indicar el tipo de sociedad, indicar el monto del capital social, indicar las actividades comerciales a las que se va a dedicar la sociedad, darle un domicilio a la sociedad, em, para ver qué más. Básicamente, a rasgos generales, es eso, ¿verdad? Ah, bueno, indicar quién va a ser el representante de la sociedad, indicar las generalidades en cuanto a la Asamblea General, ¿verdad? Eh, etcétera. Pero ustedes, pues nada más como para que se den una idea, eso ya es trabajo de nosotros como notarios, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, más o menos, eso es lo que se debe de indicar en una escritura, en un acta constitutiva de sociedad. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Perdón. Si se omite el registro. Ok, los documentos que deban registrarse y no se registren solo producirán efectos entre los otorgantes, pero no pueden producir efectos en perjuicio del tercero. Ojo que es en perjuicio, pero sí puede aprovechar los que le beneficien. Es decir,
¿Por qué solo van a surtir efecto los que beneficien a tercero, pero si lo perjudican no? Porque se está castigando a las personas que tenían que inscribir el acto, pero no lo están inscribiendo. ¿Ok? Si yo tengo que inscribir en la sociedad anónima y no la inscribo y comienzo a hacer negocios con terceros, si los favorecen, entonces sí los puedo aprovechar, pero si los perjudican, no los podemos perjudicar porque era deber de ustedes inscribirse. Entonces los estoy castigando a ustedes por no inscribirse como socios fundadores de la sociedad. Ok. La falta de registro de los documentos hará que en caso de quiebra ésta se tenga como fraudulenta, salvo prueba en contrario. Es decir, aquí vamos a tener una presunción iuris tantum, es decir, una presunción jurídica que admite prueba en contrario. Entonces, para el derecho, si ustedes tienen una sociedad de hecho, es decir, la que no está inscrita o no cumple con las formalidades y ya está funcionando y la ponen a bueno, a trabajar, ¿verdad? Y quiebra, el derecho va a presumir que esa quiebra es fraudulenta desde un inicio. Ustedes tienen que probar que no fue fraudulenta, ¿verdad? De alguna forma. ¿Ok? El análisis de los efectos de la falta de registro muestra que solo tiene importancia respecto a actos que confieren representación y más aún respecto a los que la revocan, y por otra parte, con relación a capitulaciones matrimoniales. Es decir, en efecto, a la hora de constituir la sociedad lo que se estipula es cómo funciona, cuál es el capital social, etcétera, etcétera, como se les señaló brevemente atrás. Pero, en sí, haciendo un análisis, ¿verdad?, de los efectos de la falta de registro, en lo que viene a notarse más la diferencia entre una sociedad que funcione sin inscribirse y una que se inscriba es en la representación, ¿verdad? Es decir, el representante de la sociedad, que ya si está registrada vamos a tener certeza jurídica y seguridad jurídica, que viene a ser lo mismo de hecho, certeza o seguridad jurídica de que esa persona con la que estamos contratando es en efecto el representante de la sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a pedir o vamos a consultarle al registro eh, para que nos certifique quién es el representante legal de la sociedad, para ver si en efecto esa persona puede contratar de parte de la empresa esta, o si lo que está tratando es de timarnos, ¿verdad? O si el negocio que vamos a efectuar ya no es válido porque no estamos contratando con la persona que representa en efecto a la sociedad. Y en efecto de las capitulaciones matrimoniales, como vamos a señalar de inmediato, ok, vamos a tener en cuenta unos conceptos importantes. Hemos venido hablando de el tercero, ¿verdad? Que si le perjudica los tratos o negocios que se hagan con una sociedad de hecho, entonces no van a tener efecto esos negocios, pero los que le benefician sí. Ok, pero ¿qué es un tercero? Un tercero es toda persona que está en relación jurídica con el comerciante, en este caso, más que todo estamos hablando de sociedades porque son las que se registran, ¿verdad? Que ha celebrado negocios jurídicos con esa persona o con quien ostenta la representación de ese comerciante, sea individual o sea jurídico, colectivo, perdón. Es decir, un tercero es toda persona que es ajena, por ejemplo, al negocio social. Es decir, la relación entre la sociedad y los socios son primera y segunda persona y los terceros son los demás. Okay. Capitulaciones matrimoniales. Okay. Eh, en cuanto a las capitulaciones matrimoniales, lo que debe distinguirse es que en ellas se establece el régimen de sociedad conyugal o la separación de bienes. ¿Okay? Entonces aquí es básicamente si vamos a cambiar eh,
el régimen de propiedad, ¿verdad? De la sociedad conyugal, es decir, que no, a ver, la ganancialidad se da cuando se da la disolución del vínculo matrimonial, antes no. Antes hay una confusión de bienes, es decir, las cosas son de los dos. Si no hay una separación de bienes. ¿Ok? Entonces, si no hay separación de bienes, estamos en sociedad conyugal donde hay confusión de bienes. ¿Ok? Yo puedo hacer una capitulación matrimonial que diga que en la sociedad conyugal el 60% es mío y el 40% es de mi esposa, por ejemplo. O al revés, el 60% es de mi esposa y el 40% es mío. ¿Cuál es el 60 y cuál es el 40? Todavía no hemos dicho. Pero para que en caso de divorcio, cuando ya viene la ganancialidad, es decir, la ganancialidad, a ver, tenemos que aclarar que la ganancialidad no es que yo tenga derecho a ciertas cosas, o al 50 o al 60%, dependiendo del ejemplo que les esté dando, el 50% de las cosas, sino que es el 50% del valor de las cosas. A eso es a lo que yo tengo derecho. Entonces, lo que se hace es que se calcula el valor monetariamente por medio de peritajes y ahí es cuando se asigna la propiedad dependiendo del valor de las cosas. Entonces, por ejemplo, si la casa, ok, yo me casé, tengo una casa, la casa cuesta 100 millones de colones. No es que media casa es mía y media casa es de ella, sino que yo tengo derecho a 50 millones o al 50% del valor de la casa, es decir, 50 millones de colones, y mi pareja al otro 50%, que equivale a 50 millones de colones. Entonces ya ahí nos pondremos de acuerdo si, bueno, vos te quedas con la casa, pero dame mis 50 millones, o yo me quedo con la casa y vos me das 50 millones, o vendemos la casa, ¿verdad? Y de lo que obtenemos de la venta, nos vamos 50 y 50. ¿Okay? ¿Por qué las capitulaciones matrimoniales tienen relevancia entonces en derecho comercial? Porque yo les estoy hablando de eso si es de familia. Bueno, porque si el comerciante está casado bajo el régimen de sociedad conyugal y no ha inscrito capitulaciones matrimoniales, entonces estas no son oponibles a acreedores que estarán facultados o podrían estar facultados para considerar como bienes propios del comerciante todos los inmuebles que a su nombre aparezcan en el registro. ¿Okay? Pero si los acreedores del fallido, el fallido es el que quebró, eh, no están, eh, a ver, si ellos pueden reclamar los bienes de la sociedad conyugal, ¿verdad? Entonces obviamente esto va en detrimento de la esposa del o esposo del o la comerciante, ¿verdad? Por eso es que es muy, muy recomendado que si hay un comerciante o si van a ejercer comercio, un o una comerciante, ¿verdad? Y contrae nupcias, que mejor haga capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Porque en caso de quiebra, si hay una responsabilidad solidaria del comerciante, solidaria es por todo, por toda la deuda y responde con la totalidad de sus bienes. Eh, entonces sería muy peligroso, ¿verdad? Porque incluso si la casa está a nombre de la persona que ejerce el comercio, los acreedores podrían llegar este, a poder cobrarse con la casa, ¿verdad? Y dejar a la familia en la calle. Entonces sería muy recomendable que se hagan capitulaciones matrimoniales, se separen, se haga un régimen de separación de bienes, ¿verdad? Y entonces se diga, bueno, la casa no es mía, la casa es de, por ejemplo, si el ejemplo es conmigo,
Bueno, la casa, por ejemplo, sería si yo estuviera casado de mi esposa y el carro si es mío, por ejemplo. Entonces, si yo ejerzo el comercio y soy responsable solidariamente, no se pueden cobrar con la casa, pero sí con el carro, me explico. Entonces es una manera de proteger bienes. En caso de que las capitulaciones matrimoniales establezcan el régimen de separación, pero no haya sido inscrito, los acreedores pueden hacer valer sus derechos sobre los bienes muebles que aparezcan poseídos por el comerciante sin que su cónyuge tenga elementos suficientes para interponer una tercería excluyente de dominio o ejercer una acción separatoria de la quiebra. ¿Esto qué significa? Que no es solo hacer las capitulaciones, sino que inscribir, ¿verdad? O pedir que se anote en registro las capitulaciones, ¿verdad? Para que después no tengamos que meter un juicio de tercería excluyente de dominio o ejercer una acción separatoria de la quiebra, es decir, llegar a demostrar que yo tengo mejor derecho sobre esos bienes y sacarlos del proceso. En el caso de la acción separatoria de quiebre, en la tercería excluyente de dominio, es decir, no un momentico, eso es mío y demostrar que eso es mío y entonces excluir el bien con el que ellos se quieren cobrar del juicio, ¿verdad? En el que se va a liquidar bienes o rematar bienes para pagarle al acreedor del comerciante. Que respecto a los inmuebles, su situación será la que resulte del Registro Nacional de la Propiedad. Con los inmuebles no tenemos mucho problema porque ustedes han visto que los inmuebles siempre se inscriben a nombre de una o de las dos personas. Entonces, bueno, si yo inscribo la casa, ok, aunque sea las dos, yo lo pongo a nombre de mi esposa, nadie me lo puede, o sea, y yo soy el que está ejerciendo el comercio, pues por supuesto, ¿verdad? Nadie me lo puede quitar, por decirlo así. Ahora, la quiebra será fraudulenta en cuanto a los derechos del cónyuge del quebrado cuando aumenten el pasivo o sus acciones separatorias disminuyan el activo de modo imprevisible por la falta de publicidad. La presunción de fraude desaparecerá en los casos que no exista ni aumento del pasivo ni disminución del activo. ¿Qué significa esto? Que yo perfectamente, bueno, puedo perjudicar, por ejemplo, a mis socios emitiendo deuda, por ejemplo, o haciendo pasar por deuda y eh, diciendo que mi esposa es la acreedora, por ejemplo. Entonces estoy aumentando el pasivo o disminuyendo el activo, ¿verdad? Es decir, le comencé a, yo soy el representante de la sociedad y soy socio además, y comienzo a vender los carros míos, ¿verdad? A mi hermano, a mi esposa, a mi papá, digo, los carros de la sociedad, a mi esposa, a mi hermano, a mi papá, a mis hijos, etcétera. Entonces, ¿verdad? Estoy perjudicando a mis demás socios, ¿verdad? Porque yo veo que va a quebrar y yo digo, bueno, hey, pero yo he invertido mucha plata aquí, entonces comienzo a sacarle los carros, digamos, y los comienzo a simular las ventas o a donárselos a mis familiares, ¿verdad? Para yo quedarme con eso, pero no lo pongo a nombre mío, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Como les estaba diciendo, bueno, es que la sociedad va a quebrar, entonces yo lo que hago es que comienzo a poner en hacer ciertos negocios y poniendo como acreedora a mi esposa, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo es este aumentando el pasivo. Ok. Em, vamos a ver. Vamos a hablar de los representantes. Ok, para precisar los efectos de que se omita la inscripción de alguno de los actos que confieran o revocan representación, hay que distinguir varias situaciones. Ok. El poder no inscrito, ¿verdad? A ver, bueno, vamos a ver. Antes de entrar a lo de poder, mandato. El mandato, ¿verdad? Es el que da la representación, es decir, hay un mandante y un mandado.
el mandante es el que le da las órdenes al mandado. Es decir, yo te digo a vos que anda a negociar bajo los siguientes términos. Si el precio llega a tal o menos, aceptá. De ahí para arriba, rechazá. Si pasa alguna situación se da alguna condición que yo no te he dicho, no decidas vos, llámame a mí. Es decir, yo te mando a vos qué vas a hacer, ¿verdad? Eso es lo que confiere representación. Y cómo se da esa representación por medio de un poder. Yo te doy poder a vos para negociar a nombre mío. ¿Ok? Cuando el poder no está inscrito y contiene limitaciones a las facultades del apoderado, entonces la falta de inscripción acarrea que tales limitaciones no sean oponibles a quienes contrataron con el representante conociendo su carácter, pero no el documento que le confirió representación. Es decir, si yo, digamos, te doy poder a vos para que me representes a mí y puedas hacer negocios hasta 1 millón de colones, pero no lo inscribí la otra persona, el tercero, no es posible que sepa eso porque no tiene acceso al documento y cuando fue al registro no vio ninguna limitación de nada. Suponiendo que yo ya te había inscrito a vos como representante, pero después modifiqué y te puse el límite de suma, ¿verdad? O resulta que yo soy un mañoso, ¿verdad? Y voy y le saco una fotocopia al poder y le digo al tercero con el que voy a hacer negocios que está en trámite, pero en esa fotocopia dice que no apareciera lo del límite de suma. Entonces él lo ve y dice, ah, bueno, no, pero está bien, de, sí, aquí está todo bien, todo está firmado, está en trámite, sí, está en trámite, bueno, perfecto, yo te creí. Ah, que eso no se hace, pero bueno, yo te creí. Entonces, bueno, en ese caso no es oponible al tercero porque el tercero no tiene forma de saber si eso es verdad o eso es mentira. Se está penalizando una vez más a las personas que tienen la obligación de inscribir eso y no lo están inscribiendo. La falta de inscripción del poder solo produce efectos en los casos en que se trate de un apoderado general que no sea factor, el factor es el gerente. Si al contratar traspasa las limitaciones que contenga su poder sin que su contraparte conozca el documento que lo contiene, aunque sí su carácter de representante. Es exactamente lo mismo que les vengo indicando, es decir, la persona sabe que yo soy el representante, pero no sabe si tengo límites o no tengo límites. Entonces, no podemos penalizar al tercero porque está actuando de buena fe, es decir, él sabe o tiene idea que yo soy el representante, nada más. Tiene límites de suma, sí o no. Me representa fuera del país, sí o no. Puede vender o no puede vender, etcétera. Ok, revocación del poder. Revocación del poder es este quitarle el poder de representación a una persona. Mientras no se inscriba, no produce efectos frente a terceros, aun cuando el poder mismo no haya sido inscrito, ¿verdad? Yo di poder para quitarle el poder, tengo que ir al registro a inscribir la revocación para que borren del registro que la otra persona tiene poder de representación mía frente a otras personas, ¿verdad? Ahora, lo que están diciendo aquí es que, bueno, la revocación del poder no tiene efectos aun cuando el poder mismo no se haya inscrito, si yo no lo inscribo. Es decir, para revocar, en el caso de que, digamos, yo metí un poder hoy y mañana me arrepiento y voy y hago una revocatoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero inscribir el poder y después revocar, ¿verdad? En ese caso se presentan las dos escrituras el mismo día, pero con diferencia de tiempo. Tiene que entrar primero la inscripción y después la revocatoria. Aunque sea con un segundo después, pero tienen que entrar primero la inscripción y después la revocatoria. ¿Ok? Eh, para solucionar este tipo de problemas debe hacerse una serie de distinciones. Si el representante es factor,
Como sus facultades resultan del hecho de estar al frente de la negociación respectiva, sus actos vincularán al comerciante y serán oponibles a los acreedores que no contrataron con él. En otras palabras, la publicidad de hecho sustituye la publicidad de registro. Es decir, se asume que si él es el gerente de la empresa, la está representando, tiene poder suficiente. El gerente no se nombra solo, lo nombra la asamblea de socios. Por el contrario, si el representante no inscrito, no inscribió su poder y no tuviera carácter de factor, entonces lo conveniente pareciera ser que el conflicto de intereses entre los grupos de terceros debe resolverse a favor de quienes ninguna culpa tienen y en consecuencia a aquellos a quienes se les imputa la negligencia de no cerciorarse que el poder de la persona con la que contratan estaba debidamente inscrito. Es decir, en el caso de que la persona con la que yo estoy tratando no es el gerente y no tiene el poder inscrito, entonces en este caso, ¿a quién van a este? Ah, bueno, no, perdón, no es que no tenga el poder inscrito, es que ya se le revocó el poder y eh, de yo como tercero tengo que informarme, ¿verdad? Y decir, bueno, este señor está apoderado o no está apoderado. Él era, yo hace un mes hablé con él y hace un mes me fijé en el registro y él era, hey, supongo que todavía es que eso no es así. Porque ustedes saben, como les repito, que el derecho es el derecho comercial o el comercio, en sí el comercio es muy dinámico y muy cambiante. Entonces perfectamente en cuestión de una hora puedo cambiar de representante. Y si lo puedo hacer en una hora, lo puedo hacer perfectamente en un día, un mes, una semana, etcétera. Entonces siempre antes de negociar con una persona que supuestamente tiene representación, chequeen el registro, ¿verdad? O sea, tampoco vamos a ser tan, digamos así, neuróticos de chequearlo un minuto antes de que comience la reunión, pero sí con la diligencia debida, ¿verdad? Es decir, si la negociación es hoy, entonces, digamos, es hoy en la tarde, puedo chequear hoy en la mañana. Es decir, bueno, esta mañana yo chequeé y él todavía era el representante, ¿verdad? O 2 horas antes de la reunión me metí a la página de registro y bajé una certificación de representación, perdón, de representación legal y él era el representante, ¿verdad? Publicidad del registro. Ok, consecuencias de que el registro tenga carácter público es que cualquiera pueda obtener los datos que en él aparezcan sin que necesite justificar el interés ni cubrir una cuota alguna. En la práctica, los libros de registro pueden ser consultados de modo directo por todo aquel que así lo desee. Además, la publicidad del registro da derecho a obtener una certificación de las inscripciones que en él consten y que el registrador que ha de expedir la certificación a quien la solicite, lo único que debe constatar es que cubra los derechos correspondientes. Es decir, lo que aquí me están diciendo es que yo, cuando voy al registro a solicitar una certificación, yo no tengo que pagar por la certificación. Pago por los timbres, pero por la certificación no. Pago, digamos, ¿cuánto? 2.500, si no me equivoco. Ya hace tiempo no saco certificaciones. 2.500 colones o 2.000 colones. Antes eran 2.000, yo creo que eran de ser 2.500 o 3.000. Yo creo que son 2.500 colones en timbres. Pero no es que estoy pagando por la certificación, sino por los timbres. Por la certificación en sí no se paga nada.
Lo único que el registrador debe hacer antes de dar la información que están solicitando es constatar que se hayan pagado los timbres. Si no tenés los timbres, no te dan la certificación. Punto. Pero no es que tenés que irle a pagar al certificador para que te dé la certificación. A él no le das nada. Ahora, el certificador no te va a preguntar a vos para qué querés esa información, ni por qué, ni le tenés que justificar nada. Vos llegás y la pedís y él te la da. Listo. Ok, otro deber que tenemos que señalar es el de la contabilidad. En realidad no podría funcionar una negociación sin contabilidad porque se ignoraría el costo de los productos, el precio por el que se deben de vender para obtener utilidad y el monto de los créditos y se ometería muchas veces su cobro. Entonces no se sabría el monto de las utilidades ni el de las pérdidas en general. Que llevar una contabilidad es norma técnica comercial y esa inobservancia normalmente lleva al fracaso. El fracaso de un comerciante, que es la quiebra, es un hecho que puede tener repercusiones económicas y afectar a comerciantes y de modo indirecto a la sociedad entera. Entonces, por eso es que la norma técnica se transforma en jurídica y la ley impone a los comerciantes el deber, perdón, de llevar cuenta y razón de todas las operaciones, no tanto en beneficio del comerciante, sino como para precaver a los demás comerciantes que van a interactuar con él y a la colectividad del peligro que representa la imprevisión y el desorden en sus miembros. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que como sociedad indirectamente nos interesa que las sociedades existan, que las sociedades anónimas o los comercios existan y que sean exitosos. ¿Por qué? Porque van a constituir fuente de empleo para la población. Entonces a nosotros como sociedad no nos interesa o no queremos que se abran negocios y cierren a los 2 días o cierren al mes. A nosotros nos interesa más bien que prosperen para que generen empleo. Entonces por eso es que el derecho comienza a tutelar eso y se mete y transforma una norma técnica en norma jurídica. ¿Ok? En caso en que se produzca la quiebra, la contabilidad sirve para determinar las circunstancias que la produjeron y si son imputables a error o malos manejos del comerciante o si por el contrario fueron causas fortuitas e imprevisibles que las engendraron y causaron la insolvencia. Sirve también de valiosa ayuda para comprobar quiénes son los verdaderos acreedores del fallido y cuál es la cuantía de sus créditos. Yo creo que eso está muy claro, ¿verdad? Entonces con la contabilidad, entonces podemos ver si eso quebró por culpa del mal manejo del comerciante o si fueron situaciones que eran imprevisibles y causaron esa quiebra. Y también nos sirve para ver a quién se le debía y cuánto se le debía, ¿verdad? Ok. El fisco también va a tener interés en la contabilidad mercantil, principalmente porque le permite averiguar las utilidades que constituyen la base del impuesto sobre la renta o el volumen de mercancía producidas que son objeto de gravamen o las operaciones que están sujetas a contribuciones, ¿verdad? Además, la existencia de una contabilidad regular interesa a terceros y justifica la imposición legal de llevarla. Al registrar en sus libros una operación en el momento en que se efectúa, el comerciante deja una constancia generalmente de buena fe de la existencia y caracteres del acto, que más tarde puede servir de prueba a su contraparte. Prueba tal vez única y por ello valiosísima, dado que las condiciones mismas del tráfico mercantil en muchas ocasiones hacen que las partes no se cuiden de obtener una constancia de sus tratos. Esto es totalmente
dinámico el comercio y a veces se hacen tratos que son de palabra y son inmediatamente. Ok, yo te llamo en urgencia, vos sos mi proveedor y te digo, mira, tráeme, te pedí 50 cajas de 100 resmas de papel, bueno, ocupo 50 más, pero ya, me urge, ya, tráemelas y no importa, después me das las facturas o para cancelarte, lo que sea, pero tráemelas ya. Y resulta que yo tengo años de relación comercial con ese proveedor. Entonces él ya me tiene confianza y nada más me las trae. Y resulta que se les olvida darme la factura, pero yo apunté en mi libro contable que les debía 50 más, porque yo soy mi responsable con mi contabilidad. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Porque a veces no es una cuestión de orden, sino que es una cuestión de imprevistos y que hay que, ¿verdad? En el mundo del negocio si hay un imprevisto y hay que solucionar, hay que solucionar ya, ¿verdad? Hay que correr para solucionar y después llevar el orden. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es el régimen legal que hay en Costa Rica? Bueno, me imagino que eso lo van a ver en cursos de contabilidad, eh, pero para todo efecto ustedes pueden leer los artículos, que son 20 artículos del 251 al 271 del Código de Comercio. En cuanto a los libros de contabilidad, igual, este, y los libros en general, están los artículos 254 al 259 del Código de Comercio. ¿Okay? ¿Quién es el que lleva esa contabilidad? Bueno, el comerciante puede autorizar a una persona que lleve la contabilidad, pero obviamente no debe entenderse que el comerciante no pueda llevar la contabilidad por sí mismo. Al contrario, más bien pareciera que es obvio. Yo soy el interesado de llevar la contabilidad porque son mis finanzas. Yo soy el comerciante, yo soy el que estoy emprendiendo esta actividad como modus vivendi y el que pretende lucrar con esto. Yo no voy a hacer comercio para quedar tablas, para comprar, no sé, 50 colones en mercancía y venderlas en 50 colones y no gane nada. Obviamente, si yo compro en 50 colones mercancía, por lo menos los vendo en 75 para ganarme 25, por ejemplo. Entonces, yo soy el que tiene que llevar la contabilidad para ver cuánto estoy gastando y cuánto me está quedando de ganancia. Es obvio que me interesa a mí. No, entonces no se puede este, pretender que uno no esté legitimado como comerciante a llevar la contabilidad. Pero puede autorizar a una persona, ¿verdad? Para a otra persona, que sería el contador, para que lleve ese tipo de registro. Okay, ¿qué debe registrarse en la contabilidad? La cuestión de si en los libros de contabilidad deben registrarse operaciones extrañas a la negociación tiene divididos autores de derecho. En la práctica, en los libros de contabilidad no figuran sino las operaciones relevantes para la negociación o el giro de la empresa, nada más. Que si se deben de registrar otras, bueno, es que pueden afectar al comerciante en sí si es solidariamente responsable, ¿verdad? O sea, nada tiene que ver con el comercio, pero si yo me compré un carro, ¿verdad? Entonces hay algunas personas que dicen que sí debería registrarse porque afecta a mis posibles acreedores en el tanto y cuanto que yo soy solidario y voy a responder por la totalidad de la deuda con todos mis bienes, ¿verdad? Entonces el carro, aunque no tenga nada que ver con la empresa o con la actividad comercial, sí afectaría a los demás y por eso hay una parte de la doctrina jurídica que dice que sí debería registrarse. Hay otros que dicen que no, que es estrictamente lo que sea por giro de negocio. Y eso es lo que se aplica más que todo, ¿verdad? Función probatoria de la contabilidad. Bueno, de dos modos puede usarse, perdón, la contabilidad como medio de prueba, por exhibición y por comunicación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que exhibición es la que se practica en el lugar en el que se guardan o conservan los libros, limitándose a las cuentas o partidas relacionadas con la cuestión litigiosa. Es decir, en ese caso estamos hablando de la compra de papel, de papelería en la empresa. Entonces yo pido al juez que ordene una exhibición. ¿Eso qué significa?
vamos al lugar donde están los libros, digamos que los lleva a un contador, entonces vamos a la oficina del contador, le decimos, enséñeme los libros y enséñeme solo las partes donde se consignan los gastos en papelería, por ejemplo, nada más. En cambio, la comunicación es en la que se entregan los libros, aún en caso de que no esté en trámite un procedimiento judicial, para su examen general, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí en la comunicación, eh, digamos que, ojo que es aún cuando no esté en trámite, pero ahí sí yo no puedo obligar, pero en caso de que ya esté en trámite y yo como juez, por ejemplo, ordene la comunicación, significa que yo voy, otra vez, pongamos el mismo ejemplo, a la oficina del contador, pero ya no voy a ver los libros ahí, sino que le voy a decir, deme los libros, me los voy a llevar y en el despacho del juez se va a hacer una examinación completa del libro. Voy a ver todo, 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 no solo lo de papelería, sino todo. Es un examen general. ¿Ok? Em, la comunicación se da en cuatro casos. En casos de sucesiones universales, en caso de que tengan que ver con sociedades o en casos que tengan que ver con gestión comercial por cuenta de otro o en quiebra. ¿Verdad? Eh, en caso de herencia, la comunicación de los libros es más una función probatoria que permite al albacea continuar con la gestión de negocios del decuyus. Sin embargo, le servirá también de prueba de la exactitud de los inventarios sucesorios frente a los herederos. Es decir, a ver, yo era el dueño de una empresa exitosa, ¿verdad? Y me muero. No dejé testamento. Entonces, mientras se discute en un juicio sucesorio quiénes son los herederos legítimos, o sea, quién se le va a dar qué, se va a nombrar un albacea. El albacea es el que va a administrar la masa hereditaria mientras se dilucida qué es de quién. Entonces en la masa hereditaria va a entrar todo lo que se puede heredar de la persona que falleció, que es el de cuyus. ¿Okay? Entonces, en ese caso, en caso de herencia, que es el de sucesión universal, que les señalé anteriormente, eso le va a servir al albacea, el libro, ¿verdad? La comunicación de libros, porque él va a llegar y va a analizar todo el libro para ver en qué caso, cómo está, porque a partir del momento en que él asuma, el responsable es él. Entonces, pero es que la empresa está mal, dice, pues que ya venía mal, vea los libros, ¿ok? Y qué hay y qué no hay. Y eso también le va a servir entonces a los herederos para ver qué tipo de gestión realizó el albacea. En cuanto a la gestión comercial por cuenta de otro, eh, tanto se haga como consecuencia de un contrato, por ejemplo un mandato, una prenda o un fideicomiso, o bien porque la ley este, lo manda, no solo da lugar a la entrega de los libros a las personas encargadas de la gestión, sino que puede dar lugar a una revisión general de ellos en caso de que se impugne su administración por quien esté facultado a ello, ¿verdad? O por el contrario, puede ser que el que ha gestionado la negociación ajena sea quien necesite para justificar sus actos o comprobar el monto de sus honorarios que se practique una revisión general de la contabilidad desde el momento y hasta el momento en el que él estuvo a cargo, ¿verdad? Por ejemplo, que eh, ok, a ver, yo soy el abuelo de, no sé, pongámosle Juan. Juan quedó huérfano, se le murió el papá y se le murió mamá. Yo ya estoy muy viejo y ya me quiero retirar. Entonces yo pongo en fideicomiso la empresa y nombro, ¿verdad? De fiduciario a algún gerente para que
administre la cosa mientras, o le doy poder a una persona que contratada por mí para que administre la cosa hasta que Juan sea mayor de edad y se pueda hacer cargo, ¿verdad? Eso es la gestión comercial por cuenta de otro, por ejemplo. ¿Qué pasa en el caso de la quiebra que le señalé? Bueno, la intervención puede pedir la comunicación de los libros si se ha atacado la gestión de la persona que estuvo a cargo. Y también podrá pedirse si fue la persona que está a cargo la que plantea una controversia entre él y la nueva persona que llega a cargo. O el fallido rehabilitado, por ejemplo. Es decir, yo soy gerente y resulta que este, de, se me está acusando a mí de defraudación, ¿verdad? En el sentido de que yo manejé mal la empresa y robé plata. Entonces, bueno, se pide libros, que se comuniquen libros para chequear. O puede ser que yo, este, entro y me doy cuenta que el gerente anterior estaba haciendo tortas, ¿verdad? Estaba robando plata, por ejemplo. Entonces, para que no me caiga la culpa a mí, armo el proceso, ¿verdad? Y les digo a los socios, y entonces piden comunicación de libros en el juicio, bla, 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 bla. Ok, ahora tenemos que tener en cuenta que también las autoridades fiscales están autorizadas para exigir la exhibición de libros contables. Y la peculiaridad, perdón, probatoria de los libros de los comerciantes estriba en que no solo hacen fe en contra de quien los lleva, sino que incluso sus asientos se tienen por verdaderos en cuanto favorezcan al comerciante cuando están llevados conforme a ley y los de su contrario han infringido alguna de las normas jurídicas que restringen la contabilidad o si su adversario se niega a exhibir, es decir, los libros son plena prueba, ¿verdad? Y siempre se presumen de buena fe, es decir, se presume que lo que está ahí está bien hecho y no se hizo con el ánimo de engañar a nadie. Ahora, la buena fe se presume, pero puede probarse que no es así, ¿verdad? Pero ya eso es un asunto de prueba. ¿Ok? Y a la hora si hay un pleito entre comerciantes, por ejemplo, y hay que comprobar y se pide libros de las dos partes, si hay uno de los dos que no está llevado conforme a la normativa jurídica, entonces va a prevalecer la que obviamente sí está llevada conforme a normativa jurídica. Y se le va a creer o se va a tener como prueba verdadera esa y la otra no, por decirlo de alguna forma. Okay. El comerciante debe conservar sus libros de contabilidad por 4 años, según el artículo 71 del Código de Comercio, y los herederos del comerciante tienen la misma obligación, ¿verdad? Es decir, para ver, por ejemplo, ahorita estamos en 2016. Eso significa que todavía tienen que tener todos los comerciantes los libros del 2011. Digo 2012, los del 2011 no. Porque tienen obligación de conservarlos por 4 años. Entonces, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 4 años. Que ya el otro año pueden votar los del 2012, pero tienen todavía que conservar 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Y si alguien se murió y el hijo o el nieto o el bisnieto o el hermano o la esposa heredaron el negocio, tienen que conservar esos libros. No es, o sea, no pueden decir, ah, bueno, pero yo heredé, cuando yo, cuando estaba, o sea, cuando se dieron estas situaciones que están en estos libros, yo no estaba al mando, bótelos porque ya no me interesan. Yo voy a llevar cuenta desde ahorita que yo sumo en adelante. No, señor. 271 dice que los tiene que conservar por 4 años. ¿Qué sanciones existen? Bueno, no hay una sanción, ¿verdad?, directa para los deberes del comerciante en lo concerniente a los libros de contabilidad. Ya vimos que indirectamente sí, porque en caso de prueba, este, las que no están llevadas conforme a reglas contables
que estén en el Código de Comercio no se van a considerar como prueba válida, ¿verdad? O sí se van a considerar prueba, pero no van a prevalecer contra otra que sí está llevada conforme a derecho. Ok, las sanciones indirectas y eventuales pueden ser dos. La quiebra del comerciante que no ha llevado los libros conforme a la ley se reputa culpable, ¿verdad? Es decir, si llevaste una contabilidad irregular y quebras, este, vas a tener responsabilidad y va a ser fraudulenta si no se llevan todos los libros o se alteran, falsifican o destruyen los libros. Y la otra sanción indirecta es en caso de controversia judicial, que como les estoy indicando, ¿verdad? En caso de controversia, el comerciante cuyos libros fueron irregulares o carecen de libros se verán privados de este medio de prueba y expuestos a que se haga plena prueba en contra de él, la de su adversario, que sí fue llevada conforme a derecho. Okay. Los libros de las sociedades. Eso está regulado en el artículo 59 del Código de Comercio y dice que no existe ahora una norma jurídica que imponga el deber de llevar los libros. Solo se señala la exigencia de que sean encuadernados, empastados, foliados y a lo menos dentro de los 3 meses siguientes del cierre de ejercicio contengan los acuerdos relativos a la marcha del negocio y que tomen las asambleas o juntas de socios. Okay. Ahora, otros requisitos sociales los podemos ver en el artículo 261 del Código de Comercio que dice que las sociedades por acciones deben llevar un registro en el que consten las generalidades del accionista, la exhibición que efectúe y la transmisión que realice, ¿verdad? Es decir, el registro socios. Ok, en cuanto a la Cámara de Comercio, bueno, es una institución privada y sin fines de lucro y su afiliación en nuestro país no es obligatoria, ¿verdad? Es una asociación, ¿verdad?, de comerciantes que se dedican normalmente a la misma actividad o actividades afines incluso y sin fines de lucro y lo que eh, se usa es que tutelen intereses colectivos de los afiliados, ¿verdad? Obligaciones fiscales de los comerciantes. Bueno, las leyes fiscales imponen a los comerciantes la obligación de pagar determinados impuestos y realizar actos para procurar su eficaz percepción. Eh, yo en derecho fiscal no me meto mucho, igual les voy a subir un libro de un bufete que explica más o menos cuáles son los deberes fiscales para que tengan un poco más de información al respecto. Igual eso es uno de los temas que podríamos eventualmente considerar incluir en el programa, pero que ahorita sinceramente no es parte del programa. Yo no tengo que hablarles obligatoriamente de aspectos fiscales de la empresa, sin embargo, o de los comerciantes o de las empresas, pero sin embargo yo con mucho gusto les voy a facilitar material al respecto. Ok, obligaciones especiales. Bueno, los comerciantes dedicados a determinadas actividades están sometidos a obligaciones impuestas por leyes especiales. Por ejemplo, cuando explotan una destilería o realizan ventas de abonos, etcétera, ¿verdad? Entonces tienen obligaciones especiales, ya no solo de comercio, sino de salud, por ejemplo. Las instituciones bancarias, de finanzas y de seguros, así como los que explotan este, una vía general de comunicación o tienen una concesión minera, entonces van a estar sometidos a otro tipo de regulaciones aún más específicas, ¿verdad? Y ahí entramos entonces con su jefe, concesiones públicas, código de minería, etcétera, ya no solo con el código de comercio. ¿Okay? ¿Qué derechos tiene el comerciante? Que a la vez es un deber. Bueno, eh, la competencia efectiva, ¿verdad? Que no haya competencia desleal. Tengo derecho a una competencia leal y efectiva que
al mismo tiempo es mi deber de no competir deslealmente. ¿Ok? Al respecto nos vamos a referir específicamente al artículo 17 de la Ley de Protección de Competencia y, perdón, promoción de competencia y protección efectiva al consumidor. Todas las normas sobre propiedad intelectual, ¿verdad?, configuran un sistema legal represor de actividades contrarias a la deshonra en la competencia comercial. Los sistemas económicos de libre concurrencia comercial plantean al empresario la necesidad de desenvolverse junto a otros dedicados a la misma o parecida actividad, que no siempre están previstos de los recursos económicos que les permiten actuar en igualdad de condiciones. Y entonces el afán de imponer sus productos o servicios en el mercado los colocan a unos y a otros en la posibilidad de desplegar conductas que no están siempre apegadas a un juego limpio, ¿verdad? Que es requisito para una competencia, eh, pues leal o que se desarrolle con normalidad. Ahora, estas conductas ofrecen la posibilidad tan amplia de manifestación que sería imposible entonces regularlas de forma represiva y mencionarlas una a una. Por lo tanto, el legislador ha echado mano de fórmulas, por decirlo así, generales que abarquen la mayor cantidad posible, ¿verdad? Y las han hecho ya sea vagas o con excesiva remisión al criterio del legislador. Eh, para calificar de desleal la actuación del competidor. Entonces, esta ha sido una de las fórmulas más utilizadas por el problema que les vengo indicando, que es, cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, estar tipificando cada una, ¿verdad? Eh, específicamente, porque son muchas y cada vez surgen más maneras de competir deslealmente, ¿verdad? Entonces, esta fórmula de hacerlo vago y o recurrir al criterio del juzgador son las fórmulas que utilizan en su mayoría las legislaciones. Por ejemplo, la contenida en el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial, que dice que constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial, ¿verdad? Es totalmente una cláusula totalmente abierta a interpretación. ¿Qué pasa si se encuentra una persona culpable? Bueno, se pretende el restablecimiento, básicamente, el restablecimiento de la situación anterior al daño y el pago de daños y perjuicios, respectivamente, o ambos, ¿verdad? Obviamente a costa del infractor. Entonces, ¿cómo podrían aplicarse los preceptos, ¿verdad?, de protección em, cuando con la actuación se pretenda que el competidor se abstenga de actuar en forma desleal? No toda conducta contraria a la ética comercial causa daño al competidor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando con propaganda se, este, se anuncie, por ejemplo, la aparición en el mercado del próximo producto nuevo, ¿verdad? Pero que ya se vende bajo distintas marcas y que es de consumo inaplazable, ningún consumidor va a modificar la elección en tanto no se ponga en venta y por consiguiente ningún fabricante podrá en ese lapso resentir daño, pero sí prevenirlo y pedir que se obligue al competidor desleal a que se abstenga de emplear la propaganda o que la modifique. Es decir, si yo voy eh, a lanzar un producto eh, que es similar a otro que ya está en el mercado
que ya lo lanzó uno de mis competidores, pero resulta que se le vence el periodo de exclusividad y entonces yo ya puedo realizar o manufacturar un producto de similares características, ¿verdad? Y lo comienzo yo a anunciar, pero resulta que todavía no se me ha cumplido ese periodo de exclusividad sobre la invención. Entonces yo puedo pedir, bueno, mire, disculpe, pero todavía yo tengo exclusividad sobre esto, no comience a anunciar eso todavía, porque usted todavía no puede vender eso, está prohibido. Entonces, por favor, no socave mis derechos, por ejemplo. Esto está en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos, ahí es donde podemos ya ver ese derecho plasmado. Prerrogativas y derechos de los comerciantes. Ok, bueno, el comerciante puede obtener una declaración jurada de suspensión de pagos que le permita continuar, perdón, una declaración judicial no jurada, em, de suspensión de pagos para continuar administrando su negocio sin que el procedimiento respectivo de exigencia de pagos se le pueda solicitar aunque estén vencidos, es decir, se le da él tiene derecho a que judicialmente se le declare la suspensión de pagos en aras de poder seguir con su actividad comercial. Esto tiene razón de ser en el sentido, como les indiqué anteriormente, que a la sociedad también le interesa que el negocio siga, perdón, que el negocio siga o continúe para que, ¿verdad?, las personas sigan trabajando. Este es el convenio preventivo que está regulado en el 743 al 759 del Código Procesal Civil. Esto es para cuando va a haber quiebra, ¿verdad? Ya me tiene que pagar, pero no tengo dinero yo como comerciante para pagarle a mis acreedores y si comienzo a pagar lo que tengo que hacer es cerrar. Entonces puedo realizar un convenio preventivo para que judicialmente declaren, sí, ok, estos pagos los tiene que hacer y sí, ya están vencidos, pero yo le ordeno a los comerciantes al comerciante que no pague y a los acreedores que se abstengan de cobrar por determinado periodo para que subsista el negocio para ver si vuelve a levantar y así, ¿verdad? Tutelo indirectamente a la sociedad que le interesa que las personas trabajen, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Eh, el empleo de marcas comerciales, que es un derecho del comerciante, se configura eh, bueno, dentro de los derechos del comerciante, perdón, como acabo de señalar, y puede entenderse que se requiere tal carácter para obtener el registro de marca industrial, ¿verdad? Es decir, para tener una marca industrial hay que ser comerciante. Y la marca comercial es un derecho del comerciante, eso está en artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos. La posibilidad de que no se trate de un uso actual, sino futuro, y la circunstancia de que no se exija la comprobación de la preexistencia del establecimiento mercantil, tiene como consecuencia que en la realidad el registro de marcas pueda ser obtenido con independencia del carácter de comerciante. En buena teoría, solo los comerciantes pueden tener marca. En la práctica no es así. Y esto se dio, por ejemplo, en el país con el caso de eh, TGI Fridays, creo que era. No me acuerdo bien, pero la cosa es que no le pudieron poner TGI Fridays en Costa Rica porque alguien ya había inscrito esa marca. Y lo que querían era que obviamente, o sea, se dieron cuenta que iba a venir la marca, ¿verdad? Este, registraron la marca antes de que viniera la empresa con el fin de que cuando viniera o sea, vendérsela y sacarle dinero a la empresa. Entonces, por eso es que aquí no se llama TGI Fridays, sino se llama TGIF. Es algo así el enredo, si no estoy equivocado. Pero esos son ejemplos, ¿verdad? De marcas o de
este tipo de situaciones que yo les estoy señalando, ¿verdad? Que es que, este, si bien es cierto, tener marcas es un derecho del comerciante y se necesita ser comerciante para tener marcas, no necesariamente es así porque no se exige el uso actual, es decir, yo puedo registrar una marca para usarla después y no necesariamente ya. Y no se exige la comprobación de preexistencia del establecimiento mercantil, es decir, yo puedo registrar la marca ya antes de constituir mi establecimiento mercantil, ¿verdad? Entonces, como yo no necesito tener eso antes de o acreditar que voy a usar la marca ya, entonces se permite, o hay, por decirlo así, un vacío legal que permite que cualquier persona, ¿verdad?, registre una marca comercial. Y hasta aquí entonces la clase de derechos y deberes.